Buenas tardes, este es el grupo de legislación laboral, el grupo 220. Mi nombre es Ingrid Carolina Ramírez Herrera, código 63-553-682, presentado a la tutora Ana Estela Mendoza. Yo estoy en la carrera de Administración de Empresas de la ciudad de Bucaramanga. Los capítulos que a mí me tocó presentar fueron el capítulo 4, CREE o Impuesto a la Renta para la Equidad, y capítulo 5, Régimen, Reglamentos, Protección a la Maternidad y Prestaciones Sociales en caso de muerte del trabajador. Vamos a ver las siguientes diapositivas para presentar el trabajo. Bueno, en la segunda diapositiva vamos a dar una definición de lo que es el CREE. Es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores a la generación de empleo y a la inversión social en los términos de la Ley 1007 del 2012. Esto es muy importante saber quiénes son responsables de la declaración y quiénes no del impuesto CREE. Deben presentar y pagar el impuesto si es contribuyente declarante del impuesto sobre la renta, y complementarios son las sociedades, persona jurídica y asimilada, sociedad y entidad extranjera por sus ingresos de fuente nacional, y los que no deben presentar el impuesto CREE son las personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, sociedades declarantes como zona franca o que hubieran radicado solicitud antes del 31 de diciembre del 2012, usuarios de zona franca y que se encuentran sujetas a la tarifa especial de impuestos sobre la renta y complementarios establecidos en el artículo 240. Aquí complementamos con un pequeño resumen del impuesto sobre la renta para la equidad del CREE. Es un tributo de destinación específica para la financiación de programas de inversión social. Es un beneficio de la población más necesitada, como es usuario del SENA y del ICBF. La declaración la presenta y la pagan solo las personas jurídicas contempladas en la ley, a diferencia del impuesto sobre la renta que se presenta y pagan tanto personas naturales como las jurídicas al mismo tiempo. La tarifa del impuesto sobre la renta para la equidad es de un 9%, y para el impuesto sobre la renta para personas jurídicas la tarifa es del 25%. La base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE contempla menos deducciones y rentas exentas que el impuesto sobre la renta. Eso es pues la manera como diferenciamos estos dos impuestos. Y los responsables del CREE tienen la exoneración de los pagos de aportes parafiscales, como lo son el SENA, el ICBF y aporte a la salud. La siguiente diapositiva es una tabla que pues coloqué de las tarifas de sobretasa. ¿Cuál es la tarifa de la sobretasa del impuesto sobre la renta para la equidad CREE? Tenemos en el año 2015 al 2018. En el 2015 un 5%, en el 2016 un 6%, en el 2017 el 8%, en el 2018 el 9%. Estas tarifas son del impuesto sobre la renta para la equidad. Ahora pasamos a lo que es el capítulo 5, que es el régimen especial, reglamentos, Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Este es un capítulo pues más extenso, traté de sacar lo más significativo para entendimiento de todos ustedes. El empleador debe incluir en el reglamento interno de trabajo lo relacionado con el adecuado uso de equipos, programas y manejo de la información, con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. Además, deberá informar al trabajador sobre las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de los datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que pueden acarrear por su incumplimiento. Es muy importante tener claro este tema, ya que pues cuando uno ingresa por primera vez a una empresa, lo primero que tiene uno que saber es todo este manejo de esta información. Pasamos a lo que es la licencia de maternidad. ¿Qué es esta licencia? Es el reconocimiento de tipo económico que se hace el Sistema General de Seguridad Social en Salud a la progenitora del recién nacido, a la madre adoptante del menor de 18 años o al padre adoptante cuando éste carezca de cónyuge o compañera permanente. Aquí vemos cuáles son los requisitos para acceder a la licencia de maternidad. Este tema sí es muy importante, ya que pues con esto nosotros podemos entender y saber a qué prestaciones estamos vigentes.
Para el reconocimiento y pago de la prestación económica por licencia de maternidad por parte de las entidades promotoras de salud deberá darse cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2 del artículo 3 del decreto 047 del año 2000, cuyo texto establece lo siguiente. Esto es muy importante, lo que son las licencias por maternidad. Para acceder a las prestaciones económicas derivadas de la licencia de maternidad, la trabajadora deberá, en calidad de afiliada cotizante, haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su periodo de gestación en curso, sin perjuicio de los demás requisitos previstos para el reconocimiento de prestaciones económicas, conforme las reglas de control a la evasión. Y lo previsto en este numeral se entiende sin prejuicio del deber del empleador de cancelar la correspondiente licencia cuando existe relación laboral y se cotice un periodo inferior a la de la gestación en curso o no se cumpla con las condiciones previstas dentro del régimen de control a la evasión para el pago de las prestaciones económicas con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí vemos lo que es, se podrán causar de derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia. ¿A quiénes? A los trabajadores en alta o situación asimilada al alta. Para las pensiones de viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares. Pueden ser también causantes los trabajadores que no se encuentren en alta o en alta asimilada, siempre que acrediten un periodo mínimo cotizante de 15 años, si bien los efectos económicos de tales prestaciones no pueden retrotraerse a una fecha anterior al 1 de enero del 99. Los pensionistas por jubilación. Los preceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad que cumplan el periodo de cotización que en su caso esté establecido. Los pensionistas por incapacidad permanente, incluidos los trabajadores con derecho de pensión por incapacidad permanente total que optaron por la indemnización especial a tanto alzado a favor de los menores de 60 años. En este sentido se consideran muertos por accidente de trabajo o enfermedad profesional quienes tuvieran reconocido por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta a la condición de gran inválido. Los trabajadores desaparecidos con ocasión de un accidente, sea o no laboral, en circunstancias que hagan presumible su muerte, y los que no se hayan tenido noticia durante los 90 días naturales siguientes a la del accidente. En este caso nunca se causará un derecho al auxilio por defunción. Los trabajadores que hubieran cesado en su trabajo con derecho a pensión de jubilación en su modalidad contributiva y fallecen sin haberla solicitado. En el caso de que la muerte sea debida a enfermedad común, se exigirá que los trabajadores reúnan un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. En el caso de fallecimiento producido estando el trabajador en paro involuntario, sea o no perceptor del subsidio de desempleo, e inscrito como demandante de empleo, el periodo de cotización de 500 días deberá retrotraerse a los 5 años anteriores a la fecha del inicio de la situación del paro involuntario. No se exigirá ningún periodo previo de cotización para el auxilio de defunción. Y ya concluyendo ya lo que es reconocimiento y pago, el reconocimiento de estas prestaciones se realizarán por el INSS cuando deriven de enfermedad común o accidente no laboral, y por el INSS o la mutua correspondiente cuando deriven de los accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Las pensiones se abonarán a los beneficiarios mensualmente, con 2 pagas extraordinarias al año, que serán efectivas con las mensualidades de junio y de noviembre, salvo en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que estarán prorrateadas dentro de las 12 mensualidades ordinarias. Las pensiones tienen garantizadas cuantías mínimas mensuales según la clase de pensión y la edad del beneficiario. Las pensiones, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año de acuerdo con el índice de precios al consumo previsto para dicho año. Y sobre las prestaciones que se otorgan por muerte y supervivencia son auxilio por defunción, pensión vitalicia de viudedad, prestación temporal de viudedad, pensión de orfandad, pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal a favor de familiares. Pues ya así concluimos con la presentación del trabajo de legislación laboral. Muchas gracias por la atención prestada a ustedes. Espero les haya servido y les haya concluido sobre el tema visto, capítulo 4 y capítulo 5. Muy amables, hasta luego.